Por supuesto que la liberación de los secuestrados es un gesto de voluntad política por parte de la guerrilla y en particular de la jerarquía, la comandancia de este grupo armado en camino, por supuesto, a abrir los espacios, no tanto como un diálogo, pero sí los espacios para que las condiciones políticas lleven a un diálogo. También es muy notable la reacción del gobierno nacional en cabeza del presidente Santos, que no solamente no estigmatizó la oportunidad tan grande de dejar en libertad a estas 5 personas que tanto han sufrido una obligación del Estado, porque es su obligación, sino que además de no estigmatizar, autorizó a un personaje tan polémico como la ex senadora Piedad Córdoba para adelantar esas liberaciones. Lo hizo de una manera generosa, se ha guardado muchísimo silencio a propósito de este tema, se ha manejado muy bien en compañía del gobierno del Brasil, lo que augura un muy buen resultado, por supuesto también en compañía de la Cruz Roja Internacional. Sin embargo, también hay que preguntarse qué pasaría si se produjera un proceso de paz con las FARC, y preguntarse si el presidente Santos, con toda la voluntad que tiene, por supuesto, de pasar a la historia, será capaz de firmar la paz, una paz duradera para el país. Varios elementos dentro de esas preguntas. En primer lugar, está claro que aún si se produjera una paz con los grupos armados al margen de la ley, muy probablemente el conflicto no desaparecería. Y esa reflexión se siente además en la agenda del nuevo gobierno, cuando le apunta no solamente a la coyuntura como había sido en anteriores oportunidades cuando se buscó la paz, sino también a las causas estructurales. En ese sentido, sin duda alguna, apunta a la ley de tierras, la ley de víctimas y otros proyectos macro muy importantes dentro de la agenda de este gobierno. Y por otro lado, es cierto que sin duda se intentarán diálogos y se intentarán avances, que al mismo tiempo nos llevan al otro lado de la balanza, tal vez los elementos pesimistas a la hora de pensar en la paz. El primero y más importante de ellos son esos elementos que alimentan la guerra y que siguen presentes, muy difíciles de solucionar en el marco pues, de una política globalizada. El más importante de ellos, el narcotráfico, que no va a desaparecer y que va a continuar produciendo las condiciones para que el conflicto persista. Esperemos el desarrollo de los acontecimientos. Sin duda alguna se va a mover mucho la política en este sentido en los próximos meses. Las liberaciones del pasado ya pasaron y no han derivado en un proceso de paz. Y las nuevas que se anuncian, me parece que tampoco. Yo creo que tanto el gobierno anterior como este y la mayoría de la sociedad colombiana le ha hecho saber a las FARC consistentemente, y yo estoy de acuerdo con esa posición, que a punta de liberaciones cuentagotas no vamos a ceder al chantaje, ni de un acuerdo humanitario en su momento, ni de una zona de despeje, ni mucho menos de una negociación política para un proceso de paz. Nosotros ya tomamos, creo yo, mayoritariamente como sociedad, y el gobierno, el anterior y este lo ha reiterado, no aceptamos que las vidas de los colombianos se trafiquen para propósitos políticos. Entonces no, creo que ni en el pasado, ni en el futuro cercano, con la próxima liberación que se ha anunciado, la liberación como tal de secuestrados a cuentagotas conduzca a una negociación política. Si la pregunta más en general es si, independientemente de las liberaciones que se anuncian, ¿hay posibilidades de una negociación política con las FARC en el futuro? Creo que sí, porque tanto el gobierno anterior como este ha reiterado, digamos, este ha sido un poco más explícito y concreto, que la llave de la negociación política de la paz con las FARC no está echada al mar, que esa es una posibilidad, pero es una posibilidad con unas condiciones mínimas y elementales que no se han dado. Personalmente creería que este año, 2011, no hay ninguna probabilidad de una negociación política con las FARC, por una razón muy concreta, es que es un año electoral. Es que las FARC son un boomerang electoral. El que en un año electoral se ponga a decir que va a hacer una negociación con las FARC está derrotado por anticipado. Y el gobierno, el presidente Santos, se enfrenta a desafíos y a competidores muy grandes, por fuera y por dentro de su coalición. Poner el tema de la paz en este momento, en un año electoral, sería como darle carne al tigre para que lo muerda. Y en este caso el tigre tiene nombre propio, se llama Álvaro Uribe Vélez, que obviamente usaría eso como una bandera política contra el gobierno para ganar más ascendencia de la que ya tiene dentro de la coalición del gobierno. Así que me parece que sería un boomerang, es totalmente inviable políticamente.
Y en general no creo que sea en el primer mandato del presidente Santos, ni de ningún presidente. Un presidente de Colombia no se va a jugar la probabilidad de su reelección a una apuesta política con las FARC, porque es irracional, porque es costosísima, porque es riesgosísima. Si acaso invierte el capital político de su segundo mandato, cuando ya no tiene nada que ganar ni que perder, al contrario, mucho que ganar para la posteridad de la historia y nada que perder en términos electorales de corto plazo, esa eventual negociación.